Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. El grupo interdisciplinario de expertos independientes entregó su sexto informe sobre las investigaciones que ha llevado a cabo del caso Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos la noche de septiembre en Iguala, Guerrero, aquella noche trágica donde se cometió un crimen de Estado. Ángela Buitriago y Carlos Beristain, los últimos remanentes de este grupo de expertos, han dado a conocer información muy relevante, pero sobre todo algo muy importante: el constante bloqueo al acceso de la información por parte de las Fuerzas Armadas. Para hablar de esto, le agradecemos mucho a Ángela Buitriago su participación aquí en Entre Washington y México. Ángela, muchas gracias. Gracias, Jesús, gracias por el tiempo y el espacio. La primera pregunta que me gustaría hacerte es esta. Ustedes, gracias a su extraordinaria labor, derrumbaron la mentira histórica de Jesús Murillo Caram en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero al mismo tiempo también derrumbaron la del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda. Es claro la obstrucción que está haciendo la Secretaría de la Defensa a las pesquisas. ¿Por qué ocultan tanto la verdad de lo que ocurrió esa noche en Iguala, Ángela? Yo creo que debemos empezar por lo siguiente. Nosotros hemos puesto en los informes del 1 al 6 e incluso en un séptimo, en un intermedio que se hizo en octubre del 21, los elementos que hemos encontrado y hemos podido llegar a la conclusión de que los hechos que han sido narrados no concuerdan con la realidad de la prueba. Lo segundo, el tema en particular es que si bien es cierto, la orden del presidente de la República fue abrir archivos y efectivamente abrieron archivos gracias a la decisión y a la posición del presidente Manuel López Obrador, hay documentos que sabemos que existen y que no se han entregado y que son vitales. El tema de qué pueden tener esos documentos, pues nos lo da también el rango de los documentos que sí tenemos. Y es información técnica sobre seguimientos de lo que se denominan objetivos, y esos objetivos eran parte en unas ocasiones del crimen organizado, en otras de autoridades, de las cuales sus conversaciones eran tomadas en tiempo real por medios técnicos que tenía la Sedena para el 2014, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y se hacían tanto escuchas, transcripciones, análisis y sobre esas acuerdos o recomendaciones. Creemos que entonces el tema es la prueba a este momento no solamente evidencia que cada uno de esos documentos existen, sino que esa información era obligatoriamente recogida como un método y un modelo que estamos verificando por lo menos desde febrero del 2014 a través de lo que se llama el Centro Regional de Inteligencia. Eso nos permite concluir, como lo hacemos en el informe, que si tenemos incluso dos conversaciones en donde personas que al parecer pertenecen al grupo de crimen organizado y esas personas están hablando incluso que tienen 17 personas en una cueva de los estudiantes que habían sido desaparecidos, pues nos permite decir que todo el seguimiento técnico podría dar lugar a saber qué pasó con los muchachos, a dónde fueron llevados, cuál fue el paradero y obviamente cuál fue el destino de estos muchachos. Esto es en tiempo real, esto es 26, 27, 28 de septiembre y siguientes, octubre incluso,
conversaciones que se dan hacia el 3 de octubre del 2014, que están siendo monitoreadas constantemente por Sedena y creemos nosotros que entonces la información la tienen y la información es vital. Ahora, ustedes antes de hacer público este sexto informe, hablaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el contenido que iban a exponer a la sociedad mexicana. Le comentaron de esta obstrucción a la información que aún seguían teniendo, le comentaron de las pesquisas que podrían conllevar a una presunta narcocorrupción de las Fuerzas Armadas por lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre y madrugada del 27. ¿A qué consideras tú que el Ejército y la Marina no hayan obedecido la orden presidencial de que les entregaran todo? A ver, Jesús, no solamente en este informe, el presidente estaba al tanto de cada uno de nuestros informes, de nuestros hallazgos, de nuestras pesquisas. Es una persona que ha estado pendiente del caso, es una persona que nos ha dado espacio como grupo de expertos y es una persona que conocía centímetro a centímetro lo que avanzábamos y obviamente con fundamento en la orden que él impartió para la apertura de archivos. Conoce también que se han requerido estos documentos en múltiples oportunidades y sobre esa base pues no han sido entregados, entendiendo que la prueba nos permite concluir que sí están. El punto central es la recomendación del GIEI de que se siga solicitando esta documentación. Está la afirmación de que no existe esta documentación, de que esta documentación no pertenecía a Sedena. Está la afirmación que hacen desde el punto de vista escrito y también se la hacen al GIEI y obviamente entiendo al presidente de que la Sedena no tiene las copias de estos documentos por no ser de competencia de Sedena. Sin embargo, todo el rastreo que se hace lleva a demostrar que los documentos no solamente eran producidos por el Centro Regional de Inteligencia que estaba en el 27 Batallón, sino que además era directamente enviado tanto a la 9ª región, a la zona 35, que era la que aglutinaba varios batallones, y también al DN1, al S4 y al de operaciones contra narcotráfico. Esto pues nos lleva a decir, y ante la pregunta Jesús, no entendemos las respuestas son contraevidentes y por esa razón creo que esa es la afirmación que están haciendo frente al presidente y el presidente pues ha creído inicialmente en esta afirmación. Sin embargo, el GIEI sostiene y sigue sosteniendo que es importante que se abran todos los caminos para que esta información que existe sea entregada. Pareciera una defensa a ultranza de la élite de las Fuerzas Armadas mexicanas, Ángel. Pues ahí yo no te puedo calificar esa forma en particular, pero lo que sí digo es que el tema lo conocen, lo saben e incluso tenemos evidencia de que esos documentos sí existen. Y sí existen y también tenemos evidencia, según nos cuentan, que fueron trasladados. Entonces, yo creo que dentro de las recomendaciones que dejó el GIEI, que entre otras por la medida cautelar también se convierten en obligatorias, pues es fundamental que se siga exigiendo la presentación de esos documentos o por lo menos la información que tenían tanto los seguimientos técnicos como las valoraciones, análisis y recomendaciones. Ahora, en estos procedimientos técnicos de sus investigaciones, te quisiera preguntar, porque se ha mencionado el tema de los autobuses que posiblemente llevaban drogas y la conexión entre Iguala y Chicago. ¿Ustedes consultaron o recibieron información por parte de la DEA o agentes federales de los Estados Unidos que estuvieron no solo escuchando algunas llamadas, sino investigando esta ruta del movimiento de drogas? No solamente información internacional, Jesús, sino también información interna que fue negada durante muchos años al GIEI y que demostraba, entre otras, el trasiego de droga que se generaba por ese grupo en particular, ese grupo criminal,
desde la zona de Guerrero hacia Chicago y Illinois. Incluso el indictment, la acusación y la sentencia contra miembros de Guerreros Unidos que narran cómo utilizaban los camiones, que también fue negado durante muchos años y que posteriormente tampoco es que haya sido admitido. Incluso hay una declaración del comandante de la 9ª región que dice que no sabía que había trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Y eso permite decir que obviamente se estaba trabajando sobre un tema de negación, de reiteración de la negación y de imposibilidad de que se obtuvieran elementos que hoy en día ya están frente a esos supuestos. Así que está la prueba, está la demostración, creemos que es una hipótesis viable. Además, el tema en particular, lo hemos señalado en varias partes, antisubversión y el tema de que hubiese sido posible que se hayan llevado un camión equivocado los estudiantes, generó también la movilización del crimen organizado, como lo dejamos planteado en el informe número 6. Y sobre esos supuestos también el elemento particular que significa que se estuviera realizando esta posibilidad en el tema del 26 y 27 de septiembre. Ahora, aunque sé que la respuesta puede ser obvia, me gustaría que nos dijeras, Ángela, si ustedes, el GIEI, buscaron testimonio o por lo menos hacerle algunas preguntas al exsecretario de la Defensa, al general Salvador Cienfuegos Cepeda, sobre este asunto, tomando en cuenta que primero le dijo a todo México que las Fuerzas Armadas no estuvieron involucradas en ese incidente de septiembre de 2014. No te entendí la pregunta en concreto. Que si ustedes buscaron al general Cienfuegos para que hablara sobre este asunto. Nosotros no solamente lo buscamos a él, buscamos tener posibilidad de entrevistar a sus soldados. La respuesta fue rotunda y categórica: no tenemos nada que hablar con ustedes, pero además no voy a permitir que ustedes interroguen a mis muchachos. Y sobre esa base ni siquiera nos dejaron participar en las declaraciones que eventualmente rindieron ante la PGR en su primer momento. Así que incluso mandamos una comunicación como GIEI, que fue directamente al comando y a la Secretaría de Sedena, que inclusive fue objeto de reproche por no haber sido trasladada a través, según ellos, de los comandos o de los mandos regulares, que tendrían que haber sido una comisión tripartita en la cual hacíamos presencia, lo cual no tiene sentido porque el GIEI tiene facultades de investigación y tenía y tiene hasta el 31 de julio facultades de investigación y es un órgano independiente y autónomo. Sin embargo, pues hubo una queja, entre otras, del secretario por esa razón. Ahora, aunque voy a sonar tal vez tonto, ¿ustedes también buscaron o trataron de tener declaraciones del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto? Nosotros inclusive nos reunimos en 2 o 3 ocasiones con Enrique Peña Nieto, en 3 reuniones que se hicieron con los padres en particular, pero más allá de lo protocolario, nosotros nunca tuvimos una conversación directa con el presidente, nunca hubo acceso, nunca se nos permitió tener reuniones como las hemos tenido permanentemente con el presidente Manuel López Obrador. Creo que eso fue categórico en el sistema anterior. Incluso evitaban que nosotros le dirigiéramos la palabra al presidente en las 2 ocasiones o 3 que nos vimos, y sobre esos supuestos pues fue imposible acceder directamente al presidente. Ahora, se ha mencionado mucho otro nombre, el de Tomás Herón de Lucio, que se encuentra en Israel. ¿Nos podrías explicar, porque hay gente en Estados Unidos que aunque escucha el nombre, no sabe exactamente en qué pudo haber estado involucrado en este trágico caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Claro que sí, voy a tratar de hacer un resumen. Tomás Herón de Lucio era el director de la Agencia de Inteligencia de la PGR, de investigación, perdón, de la Agencia de Investigación de la PGR. Él era el director de esa agencia y él participó en varias cosas. Si bien es cierto, no participó el 26 y 27 de septiembre en la desaparición,
Tomás Cerón de Lucio dirigió la investigación a partir del 6 de octubre del 2014, utilizando métodos fraudulentos, sembrando evidencia, generando una serie de elementos que se permitieron corroborar a través de actuaciones indebidas, ilícitas, que ya están calificadas incluso por el sector interno de la PGR en términos de sanción disciplinaria y penal, sanción disciplinaria y con compulsa a la penal, en donde utilizó al parecer, una escena secundaria del crimen sin las debidas regularidades, de manera indebida, sin presencia del fiscal correspondiente, pero además removiendo elementos que se encontraban en la supuesta escena, llevando sin abogado a uno de los presuntos perpetradores, participando en las torturas de esos presuntos perpetradores, que llevaron incluso, obviamente, a determinar que la prueba era ilícita y a acabar con toda la prueba, que parcialmente pudiera ser cierta o no, pero de todos modos inhabilitó todos estos elementos probatorios por estas acciones fraudulentas a través de mecanismos y métodos de tortura que llevaron a que se haga la petición oficial de unas órdenes de detención que en este momento no han podido ser ejecutadas porque él se encuentra en Israel. Obviamente salió de manera rápida de México al enterarse de las órdenes. Técnicamente tiene una orden de captura y por lo tanto se entiende que es un prófugo, y sobre esos supuestos no ha dado explicaciones a la justicia de por qué aparecen los videos cuando se está torturando a personas que presuntamente fueron detenidas por estos hechos, de por qué razón entró a una escena del crimen de la manera ilícita que estoy narrando y por qué generó recolección, movimiento de elementos materiales probatorios de la escena, por qué participó llevando a un detenido violando su derecho a mantener la defensa, por qué no se le respetó la dignidad a este presunto responsable. Y esos elementos pues permiten decir que también se le está en este momento imputando no solamente las faltas contra la justicia, las falsedades, los fraudes, sino también el delito de desaparición, porque el Código Penal de México tiene una norma que implica que quien, sin haber participado en la desaparición de cualquier manera, mantenga el ocultamiento, que en este caso es claro, al no permitir que se supiera dónde estaban los estudiantes, al generar versiones que pueden ser falsas a través de la tortura o de construir versiones, pues se dictó la orden de detención, entendiendo que la presunta participación hasta ahora, porque él todavía goza de presunción de inocencia, pero todos estos elementos están demostrados probatoriamente, debería estar detenido rindiendo explicaciones ante un juez competente. Ahora, Ángela, ustedes también han mencionado que hay otras órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios que estuvieron en ese momento o en la PGR o en el CISEN. Ustedes hablaron con el presidente de esto. ¿Qué les dijo cuando le dijeron que, por ejemplo, en el caso de una persona en específico que está en el CISEN, no ha sido detenido y que además sigue actuando como funcionario público? ¿Qué le respondió el presidente López Obrador si es que se lo planteara? Jesús, él ha sido categórico en que todas las órdenes de detención se cumplan, y sobre esa base el reclamo del GIEI es que hay órdenes de captura que no se cumplieron en su momento respecto a funcionarios que incluso estaban en cargos públicos. Este que mencionas en particular es evidente, y este tiene una orden de detención hace más de un año. Sobre esos elementos, quien tiene la competencia y la obligación también es la Fiscalía General de la República. La Fiscalía tiene una orden dictada por un juez, una orden que solicitó la propia Fiscalía, y por lo tanto las autoridades que están obligadas a capturar no pueden detener esa orden ni suspender esa orden que está originada en la decisión de un juez. Esto lleva a entender que se están privilegiando personas, se están protegiendo personas de una u otra manera, por cualquier razón, sea, como digo yo, sea altruista o no. El hecho de que una persona esté involucrada en torturas
obliga desde el derecho internacional a que se investigue, se juzgue y se sancione, y sobre esos supuestos a que se cumpla la ley y la garantía de los derechos internacionales sobre los elementos que están dados frente a la misma petición que hizo la Fiscalía. Entonces, en este momento, la responsabilidad de la ejecución de las órdenes de captura es de la Fiscalía General y de la policía que tiene las órdenes correspondientes. No entendemos cómo, estando estas órdenes libradas, sin haber sido suspendidas, hasta donde sabemos nosotros, porque en ningún momento han sido revocadas ni han sido solicitadas de retirar, pues no se cumplen a cabalidad. Y esto sucedió mucho tiempo con otros funcionarios, con Gualberto Ramírez, que hoy en día está detenido, el director del Aceido, que también torturó y estuvo presente en las torturas presuntamente de varios de los responsables, y sobre esos elementos, pues el llamado es a que se cumplan esas órdenes de detención y sobre esos elementos se permita que se investigue, se juzgue y se sancione o se absuelva también por un juez. Creo que los elementos están dados allí para que el Estado haga todo el esfuerzo de llevar a cabo una investigación imparcial, seria, oportuna y sobre todo una investigación exhaustiva que lleve a determinar quiénes fueron no solamente los que generaron la desaparición de los muchachos el día 26 y 27, sino que han manipulado, han generado métodos ilícitos para evitar incluso que la prueba subsista en un proceso como este. Ángela, no me puedo despedir sin antes, por lo menos en lo que me toca como mexicano, agradecer tu trabajo y de los demás integrantes del GIEI en esta investigación, pero también quisiera felicitarte pues por la postulación que ha hecho el presidente Gustavo Petro de tu país, Colombia, nominándote como fiscal general de la nación. ¿Cómo te sientes tras esta postulación que ha hecho el presidente de tu país a tu regreso inmediato después de haber entregado este sexto informe sobre el caso Ayotzinapa? Bueno, gracias, Jesús. La verdad, pues, te lo digo, es un tema que no quiero abordar en los medios, pero pues es un honor y es un gusto poder haber llegado a que efectivamente a través de mi recorrido pues se haya decidido por un presidente de la República postular mi nombre. Así que el camino es largo. Sobre esa base también pues el tema de la postulación me parece un honor en mi país y esperaremos a ver para dar lo mejor de sí en el recorrido que falta y obviamente esperar que resuelve la Corte Suprema de Justicia, porque también hay que destacar que la terna es de 3 mujeres y en ese caso en particular las otras 2 mujeres también exfiscales que han tenido una trayectoria muy interesante en Colombia y sobre esos supuestos pues también genera una satisfacción de que haya sido postulada en esa terna. Ángela Buitriago, muchísimas gracias por esta conversación Entre Washington y México y mucha suerte en tu nominación y esperamos que más adelante, aunque llegues a ese puesto, nos tomes otra llamada para hablar del caso Ayotzinapa, sobre todo porque el presidente López Obrador prometió resolverlo en su sexenio. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Feliz día. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y bueno, ya llegó Fernanda Álvarez con Lo más importante es leer, un asunto primordial para la vida cotidiana. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre, es un gustazo poder compartir lecturas. Y hoy les traigo 2 libros pequeñitos, por aquello de si el tiempo no les está dando tregua, se los pueden echar muy rápido. Uno de ellos es un libro corto, no sé si, bueno, supongo que conoces o han escuchado hablar de Irene Nemirovsky, que fue esta autora que encontraron sus libros en una maleta muchos años después de muerta, y el más conocido de ellas es la suite francesa, que tiene que ver con el Holocausto.
Y este otro libro que les vengo a platicar se titula El baile. Y es un libro corto que tiene que ver con una familia que se llaman los Camp en 1928. Y ellos quieren pertenecer a la alta burguesía parisina, ¿no? Entonces ya no saben qué hacer, intentan de todo, hasta que un día a la madre de Antoinette, que tiene 14 años, se le ocurre hacer una fiesta para 200 invitados. Entonces empiezan a hacer todos los preparativos, la comida en grande, ¿no? Y poco a poco uno se va dando cuenta que Antoinette no está tan contenta con esto porque ya no está siendo invitada a esta fiesta o a este gran banquete. Y esto va a resultar pues en un daño irreparable que va a provocar a su propia familia, y pues que al final únicamente van a quedar madre e hija para tratar de resolver sus asuntos. Y es una novela corta, muy potente, porque tiene que ver también con esta relación adolescente con una madre que no está muy habituada a tratar con su hija, y cómo puede a veces uno como adolescente hacer cosas que al final se va a arrepentir. Y el otro libro muy cortito es de nuestra premio Nobel de Literatura, Toni Morrison, que es una súper escritora y que siempre tiene que ver sus escritos con esta relación con lo afroamericano, afrodescendiente o con lo africano, ¿no? Entre lo negro y lo blanco, por ponerlo así. Y este libro, que se titula Las dos amigas, es la historia de Roberta y Tuila. Ellas son dos pequeñitas de 8 años que se encuentran por primera vez en un hospicio que se llama Zamboni, ¿no? Así le dicen pues como de cariño, por decirlo así, y se conocen, traban amistad muy cercana, y al poco tiempo son separadas. Cada una entra por distintos motivos, las madres nos hacen cargo por diferentes razones de estas hijas, y ellas con el tiempo se van encontrando en distintos momentos de su vida. Van a crecer, van a encontrarse en ciertas revueltas, después se van a encontrar ya casadas y con pareja, y todo el tiempo lo que está haciendo esta Toni Morrison es ponernos en entredicho este estereotipo que tenemos de lo blanco y lo negro, pues nunca vamos a jugar más bien en nuestra cabeza tratando de descubrir quién es la negra y quién es la blanca, si Roberta es la blanca y Tuila la negra o viceversa. Y además trae un epílogo de Sadie Smith, que es otra gran escritora reconocida, que nos va a ayudar un poquito, no a descifrar, pero sí a entender por qué Toni Morrison pudo haber hecho un escrito así. Entonces son estos dos libros cortos que ya les digo, si no tienen tiempo de una lectura larga, cualquiera de ellos dos les va a resultar reflexiva y por supuesto bastante, digamos, rápida, ¿no? Rápida y con muchas emociones de por medio. Así que nada, mi querido Jesús, como siempre, un gustazo poder compartir lecturas con ustedes. Muchas gracias, mi querida Fer. Un abrazo, beso. Y ahora sí, como siempre, nuestro llamado. A los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.